Bueno, ahora ya sí, en la cuarta y última parte del teórico sobre las clases de educación física y sexualidades, retomamos el tema del uso del lenguaje y podemos hablar de un lenguaje inclusivo o un lenguaje no sexista. Quizás la crítica que se le hace al lenguaje inclusivo es pensar esta relación de poder de quién incluye a quién, por eso nos gusta llamarlo más lenguaje no sexista. Tiene que ver con el orden de prelación, si van primero los varones, después las mujeres, la economía del lenguaje, pero eso ya lo vamos a ver más adelante en otros teóricos. Sí poder reconocer en la consigna, por ejemplo, bueno, esto de por qué decimos todos y todas, o todos, y escribimos el lenguaje escrito con X, el arroba, el tema que el arroba no nos permite en la lectura de braille que pueda ser identificada con una fonética esa letra, por eso se la ha dejado de utilizar. Y la X es muy difícil de pronunciar, por eso también se piensa en el todes, en tanto también identidades diversas, no binarias, para no binarizar un lenguaje que hable solamente de mujeres y varones, o qué tipo de hegemonía masculina o femenina dentro del lenguaje. Lo oral también, y podemos distinguir desde la oralidad, desde lo escrito, de lo icónico y la gestualidad, estas cuatro dimensiones que podemos pensar como dimensiones del lenguaje en educación física que nos sirven para repensar nuestras formas de dar las prácticas. En el oral decimos chicos, se levantan todas, todas, todes. Decimos chicas y los varones dicen, ¿y nosotros cuándo? Bueno, siempre nombrando en masculino queremos que incluimos a los estudiantes. En la forma escrita, por una economía de escritura, siempre terminamos diciendo alumnos, que no me gusta hablar de alumnos, no nos gusta hablar de alumnos, queremos empezar a hablar de estudiantes, esos estudiantes que tienen que tener pensamiento crítico y protagónico, pero muchas veces siempre tendemos a que el masculino sea el universal dentro de nuestras clases, nuestras consignas, de nuestra forma de escribir. Día del estudiante. Bienvenidos alumnos, bueno, o estudiantes. Bueno, en esto y en lo icónico tiene que ver con las imágenes. Siempre los varones son los que son los portadores de la fuerza, de la agilidad, de la habilidad. Bueno, empecemos a mostrar. ¿Quién muestra nuestra clase? El varón, el que juega al fútbol, el que juega algún deporte, el que es el más animoso en la clase. Bueno, y el gestual, que tiene que ver con los ademanes. Ciertos ademanes las mujeres no los podemos hacer, mucho menos recrear. Pero también aceptamos por otro lado que las mujeres, por ejemplo, en una clase de fútbol, se tapen los genitales. Bueno, eso también hay que corregirlo. No tiene que ver con, la, con el deporte, sino con una cuestión de folclore masculino de taparse los genitales, que sí lo deben hacer porque son externos y debe ser muy dolorosos. Bueno, podemos pensar también, sugerir, bueno, las consultas más frecuentes que son la de relación de los registros administrativos que hablábamos con las listas, por ejemplo, en la que siempre se debe utilizar el nombre autopercibido de los estudiantes. La escuela debe aplicar el mismo criterio de los estudiantes cuando van al baño, que elija el baño donde quiera según su identidad de género y realizar una educación física juntos al género con el que se autoperciben. E incluso acá recordemos la normativa de la Declaración Conjunta del 2013 que invitaba a clases mixtas. También terminamos en un binarismo ahí. Poder pensar mujeres deportistas, ¿sí? Con miradas comunes, con miradas diferentes, con objetivos comunes, con objetivos diferentes. En este caso son todas jugadoras de fútbol. Una niñez jugadora de fútbol que el papá no la dejaba jugar. Una mamá, casualmente la mamá de Mili, que perdió una hija por una enfermedad de médula y falleció muy chiquita. Y en el fútbol encontró la posibilidad
de encontrarse en algo para ella y que le dé otro ritmo a su vida. Y Mara, Estefanía Gómez, que ya la conocemos porque es muy popular, jugadora de Villa San Carlos. Son mujeres distintas, son mujeres reales, son mujeres. También podríamos pensar, acá les invito a ver el corto Está pasando en el canal de YouTube. Y tenemos una jugadora de fútbol como es Mara, una jugadora y otra jugadora de hockey como son Jessica Millamán. Ambas lucharon de la Patagonia, y acá tenemos a Zaira Millaqueo, que es de Bahía Blanca. Ambas lucharon en sus federaciones para poder ser parte de sus equipos de hockey femenino. Y también tenemos a Semenia, que su hiperandrogenismo, siendo una mujer cis, la colocó en un lugar desde las mismas mujeres que le reclamaron sus medallas en atletismo, en carreras de velocidad, por tener un alto nivel de testosterona. Todo esto tenemos que empezar a pensarlo, a ponerles palabras, a socializarlo, porque si no vamos a volver a discriminar y a ser muy ajenos a estas situaciones de mujeres diversas. La educación física tradicional ha contemplado la corporalidades y la corporeidad de los cuerpos trans, intersexuales y la hiperandrogenia. Bueno, es la pregunta que les dejo picando en el área. Les dejamos picando en el área. Pensar también las identidades, las niñeces trans, pensar una niña con pene, un varón con vulva, la intersexualidad, que hace que se tengan que operar muchísimas veces, que no logren encajar en un binarismo, como dice Gaby Mansilla, en una baldosa que no sea binaria. Si les damos la posibilidad de que haya una tercera, cuarta, quinta, la infinidad de baldosas que podamos poner a nuestras niñeces, muy probable que sean muy felices, mucho más felices. Y podemos consultar, se cumplen, dijimos, los 8 años de la identidad de género. Qué importante que una niña, como tenemos la situación también en Berisso, que Sofi pueda egresar de su 6.º año y empezar su primer año con su DNI de niña trans, de adolescente trans, que no tenga que andar explicándole al mundo que es una niñez trans, que sea su identidad y no por salir fuera de la norma, de la heteronorma, de la cisnorma. Entonces podríamos pensar aquí que estos antecedentes de 10 chicos trans, chiques, menores de 12 años que ya tienen su DNI, ya no es historia, sino que es también una realidad. Les sugiero que los libros de Yo Nena, Yo Princesa, de Luana, la primer niña trans que eligió su nombre, ¿no? Gaby Mansilla, su madre, con todo el relato que hace de todo lo que le hicimos padecer, no solamente desde la educación física, sino de la psicología y de todos sus derechos vulnerados. También tiene Mariposas Libres, que es ya cuando Luana entra finaliza su última parte de primaria. Fíjense sus dibujos desde los 2 años, 18 años, que le dijo Yo Nena, Yo Princesa. ¿Y quién puede poner en tela de juicio la identidad de Luana? Solamente quienes pensemos binariamente. ¿Ustedes quieren pensar binariamente? Hay otras lecturas que nos pueden acercar, hay infinidades, pero por ejemplo Crianzas de Susie Shock, una gran artista, escritora, coplera, trans, sudaca como se autodenomina, que desde su libro Crianzas es una llegada a, bueno, una niñez cis, que tenga una tía traba, bueno, ¿cómo podemos pensarlo, no? Y la historia de Julia, una niña que tiene sombra de niño. Y no tiene que ver solamente con la sexualidad de la transexualidad, sino que tiene que ver cómo hacemos que esas niñeces que son diferentes, introvertidas, las hacemos sentir muy mal dentro de nuestras propias clases, nuestras prácticas.
Bueno, las leyes que nos aportan la ley 26743 de identidad de género, 2012. Presten atención al año. La ley 26150, la ESI, 2006. La resolución de los diseños curriculares 2008, ¿sí? Para la educación sexual integral. O sea que tenemos una ley y diseños curriculares. La ley de la penalización de actos discriminatorios de la 23592. La resolución del 2013 que decíamos, la 2476, que habla sobre la educación, la organización mixta de la educación secundaria. La comunicación, la número 6 /15, que es por eso es 2015, que es la guía del abordaje de la diversidad sexual e identidad de género en las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires, que lo invito para que lo analicen en todas las escuelas del mundo, no solamente de la Argentina. Los principios de Yogyakarta, que ya vamos a verlo un poquito más explícito. Estos principios, que son 29, que tienen origen en varios países y los retoma Diana Mafia con Diana Zacayán, Loana Berkins, que desde el Observatorio de Buenos Aires, del Poder Judicial, lo que hacen es empezar a decir, bueno, las identidades trans tienen estos derechos y esto desde estos principios. Bueno, es un trabajo fantástico que les invito a verlo en su desarrollo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿para qué tener un cuerpo? ¿Para qué ser un cuerpo? ¿Qué escribe mi cuerpo? ¿Para qué siente mi cuerpo? Si de todas estas preguntas hay alguna niñez, alguna adolescencia, alguna adultez que no puede entrar porque la perspectiva de géneros desde la sexualidad, el concepto de sexualidad, nos hace interpelar, las perspectivas feministas nos hace interpelar que hay algo que esa frazada queda corta, bueno, empecemos a pensar desde lo no binario. Fíjense que la ESI nos ha hecho una propuesta interesantísima, pero es muy binaria. Esos cuerpos que muestra, cuerpos reproductores masculinos, cuerpos reproductores femeninos, ya nos pone en un mandato social de que seamos reproductoras como madre, como padre, pero al mismo tiempo el pene le corresponde al varón cis y la vagina le corresponde o la vulva a la mujer cis, y no nos podemos pensar en niñeces trans. Les voy a invitar a un video esperanzador que es de un grupo Hobilix, que toca la temática de las niñeces trans. Y bueno, les invito a, como dice Susie Shock, la autora del libro Crianza, entre otras tantas genialidades que ha escrito, que nos interpelan, que nos incomodan, que nos hacen reflexionar, porque no queremos ser anti-cis, anti-hetero, porque podemos construirnos, pero bueno, ¿cómo repensamos esta nueva moda, este nuevo modo de sentirnos como una nueva humanidad? Susie Shock dice, queremos ser otra humanidad. Y esa otra humanidad tiene que ver con esto, de replantarnos qué seres humanos queremos ser, si dentro de ese ser humano estamos todos en equidad de oportunidades, que si hay derechos, ¿por qué tener que ir a reclamarlos? Y bueno, invitarles a repensar, en desbinarizar la motricidad para tener una educación física que nos invite a repensarnos desde la complejidad del sujeto pedagógico y la complejidad de la educación que tiene tantas aristas por recorrer. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo encuentro virtual, remoto, que nos demanda esta nueva pandemia, y abiertas las porfas a que ustedes nos consulten.